lo que se conoce como el principio aplicable de las Escrituras para luego ponerlo en práctica. Si usted lee en el Antiguo Testamento, se manda al pueblo a que sacrifique animales. Ya usted no tiene que sacrificar animales, pero sí tiene que sacrificar algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? El principio de las Escrituras que dice que nosotros tenemos que sacrificar todo lo que podamos sacrificar con tal de servir y obedecer al Señor. Eso sí hay que sacrificar. Y Jesús lo dijo de otra manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuántas veces? Un día, cada día, y sígame. Entonces, ¿estamos sacrificando o no estamos sacrificando? Pero ya no animales. ¿Por qué? Porque el sacrificio último lo hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, una vez y para siempre, donde no se necesitan ya más sacrificios en el sentido soteriológico, es decir, de la salvación. En ese sentido íbamos a hablar con el tema la salvación anunciada por los profetas. Y es bueno conocer esta parte de que la salvación no viene a anunciarse en el Nuevo Testamento, sino que la salvación viene anunciándose desde atrás, y eso lo veremos hoy en lo adelante. La salvación en Cristo no fue una idea improvisada ni una respuesta de emergencia ante el pecado humano. Si usted lee el libro de Génesis capítulo 3, se dará cuenta que desde ahí se comienza a preparar el andamiaje soteriológico, es decir, de la salvación, y que por primera vez se comienza a anunciar que vendría un Salvador. Antes del capítulo 3 de Génesis no se hablaba de eso. Así que esto se viene hablando desde el mismo principio del libro de Génesis. Pero tomando en cuenta que ya este plan de salvación había sido elaborado por Dios desde mucho antes de que el mundo fuese creado. Ni siquiera los ángeles habían sido creados cuando ya Dios había preparado un plan de salvación. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso significa de que antes de que Dios hubiese creado ángeles, el cielo, las estrellas, la luna, la tierra, el agua, los árboles, los animales y después el hombre, ya Dios había pensado en ese plan de salvación. Por lo que Dios no viene a improvisar, ya eso estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas anunciaron esa salvación venidera, aunque no comprendieron, porque no lo comprendieron los profetas plenamente todos los detalles de lo que estaban escribiendo. Pedro, en la carta y los versículos que vamos a tomar hoy, que es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, Pedro recuerda a los creyentes que la gracia que ahora disfrutan, ellos allá y nosotros hoy aquí, fue objeto de una intensa búsqueda por parte de los profetas y que constituyó al cumplimiento del plan eterno de Dios. Lo que ellos anunciaron en sombras por medio de sacrificios
por medio de tipología, por medio de símbolos, por medio de representaciones, nosotros hoy lo podemos contemplar en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted tiene todo ese panorama de cómo usted llega al reino de los cielos, se dará cuenta, como he dicho en otras ocasiones, que no fue que usted pensó primero en Dios, sino que Dios ya había pensado primero en usted para que perteneciese a su pueblo. No hay manera de que usted pudiese pensar en una salvación que era imposible obtenerla por medios humanos, por acciones propias suyas. No. Todo fue preparado según Dios desde antes de la fundación del mundo. Es más, les adelanto o les digo algo que no está aquí directamente en el tema que he preparado. El mismo Jesucristo fue preparado para morir en la cruz del Calvario antes que usted y yo pecáramos. Es decir, antes de que Adán y Eva pecaran, ya en los decretos divinos y eternos estaba en la mente de Dios que Jesucristo tenía que venir. Y el mismo Cristo sabía que tenía que venir a morir en la cruz del Calvario. Es por eso que la vida de Cristo, quien la toma es el Padre. Y Él mismo es quien vuelve y se la devuelve. Dios mismo es quien resucita al Hijo, pero es el mismo Dios quien sacrifica al Hijo para la salvación nuestra. ¿No le hace eso sentido con el sacrificio de Abraham e Isaac? ¿A quién fue que Dios mandó a que sacrificara a Isaac? ¿A quién mandó Dios a que sacrificara a Isaac? A su padre Abraham. ¿Y quién mandó a Cristo a que se sacrificara en la cruz del Calvario? El Padre Celestial. Por lo que ese plan estaba preparado y anunciado desde antes de la creación, o mejor dicho, preparado desde antes de la creación y anunciado antes de que Cristo apareciera en el año 27 después de Cristo, aproximadamente, anunciando el poder del Evangelio. Veamos entonces lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. Pueden buscar ahí. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12, aunque esté ahí, pero búsquenlo en su Biblia. Dice el texto de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, el Evangelio que dice Pablo a los romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que el Evangelio no solo tuvo poder en el primer siglo, no,
ha tenido y tiene poder a través de todos los siglos hasta llegar al día de hoy. De mañana no sé. Hasta llegar al día de hoy. Y sigue teniendo la misma eficacia que tuvo desde el mismo momento que Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15. Entonces, veamos lo siguiente. Los profetas anunciaron la gracia venidera. Pedro declara que los profetas profetizaron de la gracia destinada a ustedes, dice Pedro. Entendamos que lo que Pedro está diciendo, una vez más, no nos lo está diciendo a nosotros. Recuerden siempre esto: cada vez que lean las Escrituras, no la lea como si se le estuviera hablando a ustedes. Léanla como se está escribiendo a quien se le está escribiendo. Eso se conoce como, grábense esto en su cabecita, eso se conoce como relevancia de audiencia. Que hay que tomar en cuenta primero los destinatarios originales, que son a los que se le escribe cada una de las cartas. Luego nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lo que ellos tomaron como trascendente, lo que se conoce como el principio aplicable, que lo vamos a tomar para nosotros. Y lo que Pedro está diciendo, que los profetas profetizaron de la gracia destinada a ellos. Vosotros significa a ustedes. Y esa gracia, como principio aplicable, también tiene el mismo efecto soteriológico o salvífico para nuestra vida hoy. Esto demuestra que el mensaje central de las Escrituras siempre ha sido la gracia salvadora de Dios. Escuchen bien, Dios ha venido salvando a la humanidad desde el mismo momento que la humanidad, en representación federal con Adán, pecó, o el pecado de Adán. Desde ese mismo momento Dios está mostrando, extendiendo gracia. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecan, Dios ahí extiende gracia. ¿Cómo vemos esa gracia extendida y manifestada? Cuando Dios toma un animal, le quita la piel y viste con esa piel a Adán y Eva. Preguntamos entonces, para poder quitarle la piel a ese animal, ¿qué hubo que hacer? Matarlo. Ese animal sirvió en sacrificio sustitutivo para cubrir y redimir a Adán y Eva por el pecado que habían cometido. Una vez más, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que a partir del momento en el que Adán y Eva pecan, Dios comienza a extender gracia. Y esa gracia se va a magnificar en lo adelante con el personaje central de las Escrituras, que es Cristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario y otorga a través de su sacrificio sustitutivo, porque a quien le correspondía estar clavado en la cruz no era a Cristo, sino era a usted y a mí. Él entonces vino como sacrificio sustitutivo y pagó al Padre el precio que debíamos de pagar usted y yo. Pero aunque viviéramos 1000 o 1.000.000 de vidas como la que tenemos, nunca podríamos pagar la deuda que le debíamos al Padre. Solo Cristo podía y pudo hacerlo, más nadie podía hacerlo. Es por eso que los profetas vieron anticipadamente la obra redentora que Dios realizaría por medio del Mesías. Y por eso Isaías anunció en Isaías 53:5, mas Él, refiriéndose a Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. A ver si ustedes se acuerdan. Esa parte ahí del versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa sanidad de la que está hablando, porque donde hay curación, hay ¿qué? Sanidad. Esa sanidad de la que habla Isaías se refiere a las enfermedades que vienen al cuerpo físico, o son las enfermedades que produce el pecado. ¿Cuál de las dos? ¿Las enfermedades del pecado o las enfermedades del cuerpo? ¿Por qué las enfermedades del pecado y no las enfermedades del cuerpo? Porque las enfermedades siguen. Hoy siguen las enfermedades igualitas. No solo eso, que los médicos curan y sanan las enfermedades del cuerpo, pero no puede sanar las enfermedades del alma. La que tiene que ver con el pecado no la pueden sanar. Es por eso que lo que Cristo hace es que viene y Isaías dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados de la enfermedad más mortal que hay para el ser humano, que es el pecado. Porque el pecado produce condenación eterna, muerte delante de Dios. Usted o cualquier persona puede estar físicamente enfermo delante de Dios, pero si está, oiga bien, pero si está enfermo del pecado, está de espalda a Dios. Pero si se sana del cuerpo, si se sana del alma, y aunque esté enfermo físicamente, está frente a Dios, porque está reconciliado con Dios. Y el día de su muerte, porque de algo usted se va a morir, de algo se va a morir. El día de su muerte, que vendrá por alguna causa natural o alguna causa provocada, el día que usted parta de este mundo, si ha nacido de nuevo y ha sido sanado por la sangre de Cristo del pecado, entonces usted vivirá la vida eterna con Cristo Jesús. Así que ese versículo que siempre se usa para orar por los enfermos físicamente no aplica. Sí aplica para los enfermos espirituales, es decir, los muertos que están espiritualmente, valga la redundancia, muertos. Ahí aplica. Pero para los enfermos del cuerpo físico no aplica. Porque entonces, si ha de aplicar para los cuerpos físicos, entonces no hubiera ni una sola persona enferma. Exacto, ni ningún cristiano enfermo. Avancemos entonces. Asimismo, Jeremías proclamó la llegada del nuevo pacto cuando escribió diciendo: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que viene a decir Isaías 53. También el salmista habló de la bienaventuranza del hombre perdonado al decir, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. No dice bienaventurado aquel que no tiene enfermedad en el cuerpo. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Hermano, son bienaventurados, somos bienaventurados al recibir el perdón de nuestro pecado. ¿Usted sabe cómo se describe también la palabra bienaventurado? Dichosos. Y una persona dichosa, cuando decimos, oye, tú estás dichoso, ¿qué le está pasando a él? Le está yendo bien. Le está yendo bien. Cuando le decimos a alguien, oye, pero tú estás dichoso, le está yendo bien. Y lo que dice la palabra dichoso, la palabra bienaventurado es dichosos. Es decir, que son dichosos aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos todos sus pecados. En el Nuevo Testamento, Pablo confirma esta continuidad afirmando que un texto muy bien conocido que es Efesios 2:8, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Sí. Atiendan esto, hermano. Para la salvación, el hombre no pone ni puede poner absolutamente nada. Porque incluso la fe, Dios se la pone. La fe quien la pone es Dios. Para que usted crea al poder del Evangelio en Cristo Jesús. Así que si la gracia la pone Cristo, también la fe la pone Él. O vamos a encontrar, vamos a obviar el texto que dice que el que comenzó, Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra. Vamos a ver, ¿quién comienza el plan de salvación? ¿Usted cuando se arrepiente o el Señor antes de que usted se arrepienta? Cristo. Entonces Él es quien comienza la obra. Y el que la comienza no la va a dejar a media, la va a perfeccionar hasta que llegue a esa perfección. De manera que usted y yo andamos en esa perfección. Todos los nacidos de nuevo vamos hacia esa perfección. Y el Señor no ha terminado conmigo todavía. El Señor terminará conmigo el día que yo muera y vaya a estar con Él. Ahí terminó el Señor la obra conmigo. Mientras estemos aquí, Él sigue trabajando conmigo. Y me imagino que también con ustedes. Amén. No solo me lo imagino, creo que también con ustedes. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por gracia soberana de Dios y no por las obras humanas. Siempre ha sido gracia soberana de Dios y no por las obras humanas. Número 2. Los profetas anunciaron los sufrimientos del Mesías y su gloria postrera. Pedro enfatiza que el Espíritu de Cristo anunciaba en los profetas los sufrimientos de Cristo a lo largo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso dice Pedro. El camino del Mesías sería primero la cruz, luego la corona, y así lo profetizó Isaías. Otra vez, Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, es Cristo Jesús. Incluso cuando usted lea Isaías se dará cuenta que Isaías ve que el rostro de Cristo, como así fue tan desfigurado por los golpes y los maltratos que le infligieron los castigos romanos cuando lo azotaron y lo golpearon, y al final en toda ese rostro ensangrentado, cortado, herido, le pusieron una corona. Isaías dice que no había hermosura en él porque fue completamente desfigurado. El cuerpo de Cristo fue totalmente, como dice el texto, oiga bien, fue Molido. desbaratado. Sí, el texto dice molido. ¿Usted sabe lo que le pasa a algo molido? No. Algo molido pierde su forma original. Y eso mismo le pasó a Cristo. Él fue molido. ¿Y cuál fue la razón por la que Cristo fue molido, vituperado y pasó todos esos dolores? ¿Cuál fue la causa? Fue por usted y fue por mí. Fue por cada hombre y mujer que entra al plan de salvación y a pertenecer al cuerpo de Cristo cuando pasa de muerte a vida. Fue por usted. ¿Usted cree que fue que Dios no hallaba qué hacer y dijo, déjame ponerme a inventar? No, hermano, no fue un invento. Fue una realidad a la que nosotros debemos de ver con mucha seriedad, que aquel que no tenía la necesidad de hacerlo por usted y por mí, lo hizo, pero lo hizo por amor. Por amor a usted, por amor a mí, por amor a los perdidos. En ese mismo sentido, David escribió proféticamente acerca de la crucifixión cuando declaró: horadaron mis manos y mis pies, diciendo, clavos pasaron por sus manos,
clavos pasaron por sus pies. Así mismo pasó en la vida de Cristo. Incluso fue tan así que cuando Él resucitó, aquel que no creía, que era Tomás, dijo, yo tengo que verlo y tengo que tocarlo. Y el Señor le dijo, pues ven, mira, aquí están los hoyos donde me clavaron los clavos, y aquí está la herida por donde introdujeron una lanza. Ven para que vea que soy yo, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Mírame que soy yo. Todavía en la resurrección cargaba Jesús las marcas nuestras. Las marcas que eran para nosotros, las cargaba Él. Y nótese que esto que sucede, porque David, que vive alrededor de unos 1600 años por ahí antes de Cristo, ya a David se le había mostrado por medio de la inspiración de este salmo lo que le pasaría a Cristo cuando viniera. Esto se conoce, el Salmo 22, como un salmo mesiánico. También Daniel anunció la muerte del Mesías diciendo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, como digo ahorita, quien le quitaría la vida al Mesías no era Cristo mismo, sino Dios mismo es quien le quita la vida al Mesías. Daniel 9:26. Sin embargo, los sufrimientos no serían el final. El mismo David declaró, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Nótese, obsérvese la trascendencia de esto que está declarando David. ¿Sabe lo que está diciendo David? Que el cuerpo de Cristo no iba a pasar más de 3 días en la tumba, porque al tercer día tenía que resucitar. A los 4 días de un cuerpo haber sido sepultado o haber cesado la vida en ese cuerpo, a los 4 días, oiga bien, a los 4 días comienza el proceso de degeneración y de pudrición en el cuerpo. Y esto fue tan preciso que David dice, no permitirá que tu santo vea corrupción. Lo que está diciendo es, no permitirá que el cuerpo de Jesús se comience a pudrir en la tumba, porque al tercer día tuvo que resucitar. Santo Dios. ¿Ve cómo se va cumpliendo las escrituras? Y que se cumplen muy finamente al pie de la letra, profetizando a sí mismo la resurrección de Cristo. Jesús mismo se enseñó este principio a los discípulos de Maús cuando dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a sí mismo en su gloria. Bendito Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, creo que es en Mateo capítulo 16, que Jesús está hablando con los discípulos y le está anunciando la muerte de él? ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me estás haciendo de toro, porque es necesario que yo vaya a la cruz y muera, porque si yo no lo hago, tú no vas a resucitar y te vas a quedar perdido. Así que esto que le dice el mismo Jesús después de resucitar a los que van camino de Maús, muestra que todo esto se venía hablando desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. La cruz y la gloria forman parte inseparable del plan redentor de Dios. Era necesario que Él sufriera, muriera, fuese sepultado, a los 3 días resucitara, pero una vez resucitado, después que pasa todos los quebrantos y todos los dolores, ahora entonces viene la gloria, porque ahora el que es resucitado no es el mismo que fue sepultado. Ahora viene con gloria, y esa gloria ascenderá hacia los cielos y dirá una palabra que a mí me encanta y me fascina decirla cada vez que puedo, en Mateo 28, versículo 18, cuando dice, he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está la gloria de Cristo al resucitar. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Ay Dios, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, me volé una parte. Bien, cuando nosotros entonces observamos, vamos acá otra vez. Vamos acá al capítulo 2 de Pedro. Cuando nosotros observamos ese texto bien de cerca,
y lo leemos con mucho cuidado, y quisiera que nosotros lo hagamos otra vez, nos daremos cuenta de lo siguiente. Una vez más, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, dice Pedro, a ustedes, inquirieron, es decir, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Nótese que cuando usted va a Juan capítulo 5, versículo 39, hay unas palabras que Jesús les dice a los líderes del pueblo de Israel, a los escribas y fariseos, les dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si ustedes quieren saber si soy yo el que viene a traer salvación, si yo soy el Mesías esperado, si yo soy el libertador esperado, busquen bien en las escrituras para que se den cuenta que lo que dice ahí lo está diciendo de mí. Pero ¿saben qué hicieron ellos? No quisieron. No quisieron. Porque ellos no quisieron a Jesús. Es por eso que cuando nosotros encontramos el texto en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: a los suyos vino, porque estaba profetizado que él viniera a los suyos. Pero los suyos, ¿qué le hicieron los suyos? Los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿quiénes le recibieron? Los de allá y los de acá, y los que están en el medio a través de toda la historia. Los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo, abra su Biblia ahí, vaya conmigo al libro de Juan capítulo 10, Juan 10. Juan 10, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos a ver. Nótese que el versículo 1 dice: el que no entra por la puerta. Vamos a ver. ¿Quién es la puerta ahí? Jesús es la puerta. El que no entra por la puerta que es Jesús, no hay manera de que pueda ser salvo. Está cogido. El que no entra por la puerta, pero se mete al redil, no es más que un ladrón y un salteador. Vamos a ver. Vamos a ver quién es el ladrón ahí. Vamos a ver. Mas el que entra por la puerta, el pastor, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿La saca para dónde? A pastar. La saca a alimentarse. Él mismo, Jesús, es quien alimenta sus ovejas. Por eso leemos más adelante en Juan 15 con la parábola de la vid verdadera. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y los pámpanos, para poder dar fruto, tienen que estar metidos, ligados, injertados en la raíz que es la vid. Por eso cuando Jesús habla acerca de que nosotros somos los pámpanos, Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Cortado. Pero los pámpanos que llevan fruto, ¿qué Él le va a hacer? Lo va a limpiar. Nótese, hermano, que usted no puede dar fruto a menos que Dios no lo limpie. Si Jesucristo no viene y te limpia, no creas que por más que tú vengas a presentarte como el más santurrón, el que más ora, el que más lee la Biblia, el que mejor predica, el que mejor canta, no te creas que por eso tú vas a llevar buenos frutos. A menos que Él no te limpie, no se puede llevar fruto. ¿Por qué? Porque esta obra
Es una obra que Dios mismo, una vez más digo, Dios mismo fue quien la elaboró y Él mismo es quien la cuida y Él mismo la llevará a su término final. Seguimos leyendo, versículo 3. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Era la práctica en la época de Israel que las ovejas, teniendo su pastor, al salir las ovejas del redil, nunca las ovejas se iban adelante. Las ovejas, hasta que el pastor no marcaba la pauta, las ovejas no le seguían. Y otra cosa, cada pastor conocía a todas y cada una de sus ovejas. Y a cada una de sus ovejas la llamaba por nombre. Era tan diestro la manera de pastorear en la época que los pastores reunían su rebaño todos juntos ahí en un solo pastizal. Las ovejas de Johnny, las ovejas de Diego, las ovejas de Luis, las ovejas de Lilia, las ovejas de Vargas, las ovejas de Marta, las ovejas de Modesto. Todo el mundo tenía sus ovejas en ese pastizal grande. Pero ¿sabe qué? Cada uno de esos pastores sabía cuál era sus ovejas. Amén. Nótese que las ovejas son de pelo blanco. No hay ovejas, normalmente las ovejas son blancas. Imagínese usted todas esas ovejas regadas ahí y que cada uno de ustedes pudiera conocer. Mira, aquella oveja que está allá en el medio de 200, 300, 500 ovejas. Esa oveja se llama María. Esa oveja se llama Blanca. Siendo blanca, se llamaba Blanca. Esa oveja se llama Esther. Y él decía, Esther, ven acá. Y la oveja, entre el bullicio de todas las demás ovejas, berreando, esa oveja escuchaba que su pastor le estaba llamando. ¿Y sabe qué hacía la oveja? Arrancaba para donde estaba su pastor. Es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Mis ovejas conocen mi voz. Y yo conozco a mis ovejas y a cada una de ellas la puedo llamar por nombre. Mire qué tan preciados somos nosotros para el Señor. Que Él nos conoce aún en medio de la multitud más grande que nosotros podamos estar. Allá Él sabe, pero ese es mi ovejita Juan Martínez. ¿Y qué es lo que está haciendo metido en ese rebú ahí de impuro y de impío? ¿Qué hace él ahí? Pero esa es mi ovejita Juan Martínez, pero eso no es lo que yo le dije que haga y él está haciendo otra cosa. Allá en el medio de cientos de personas, allá conoce el Señor a su ovejita Juan Martínez. Es por eso que tenemos que recordarnos que donde quiera que nosotros estamos, Dios nos ve. Mira bien por el camino por donde vas, porque Dios te ve. Eso es un coro que hay. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino donde vas. Y ya de ahí se me olvidó. Versículo 6. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy, Jesús está aclarando lo que le dijo arriba, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí viene. ¿Quién es el ladrón? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Hermano, el mismo diablo. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros entonces colocamos esto a la luz de lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, nos daremos cuenta que escudriñando
las Escrituras, dice Pedro, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, los profetas estaban viendo ese momento, pero no lo entendieron. Sin embargo, el que venía a traer la salvación viene él mismo a enseñar y a buscar todo lo que se había perdido. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Atiendan esto, hermano. Versículo 11. Muchas veces las iglesias le exigen al pastor este versículo que está aquí. Se lo exigen al pastor. No le exija ese versículo al pastor, porque el pastor no puede morir por ti. No se lo exija. El pastor no puede morir por ti. Es decir, los pastores nosotros hoy en día no podemos morirnos por ninguno de ustedes. Porque este pastor que está aquí no es igual que este pastor que está aquí. El de aquí de la Biblia no es igual que el de aquí que está parado delante de ustedes. Yo soy demasiadísimo distinto, y mi obra es muy distinta a la obra que él vino a hacer. Es por eso que cuando usted le dice, no, porque el pastor tiene que sacrificarse, porque la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. No, Señor, yo no me voy a morir por ninguno de ustedes. No, es que ese no es mi papel. El papel mío no es ese. El papel del verdadero buen pastor sí era morir por cada uno de nosotros. Ese sí. Pero dígame usted, ¿en qué le beneficia a ustedes que yo me muera por alguno de ustedes? No le beneficia nada. A ustedes le beneficia más que yo te vivo a que yo me muera. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Quiere saber quién es al que se está refiriendo el Señor aquí con el asalariado? No es al pastor yo, ni el pastor aquel. Se está refiriendo al pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Israel, a quienes se le había encargado el cuidado de las ovejas de Israel, pero las habían descuidado, y por eso el Señor le dice que eran asalariados, porque no velaban por las ovejas. Ahora, este punto sí yo lo puedo tomar para mí, usted me lo puede aplicar a mí. El pastor de hoy no debe ser un pastor que esté pastoreando por dinero. Ese no es el tema, pero se lo quiero decir porque una cosa no y otra cosa sí. Yo no me voy a morir por ninguno de ustedes, pero yo no puedo estar pastoreándolo a ustedes por dinero. Mi motivación no debe de ser diezmos ni ofrenda. Esa no es ni debe ser mi motivación. Mi motivación debe ser cuidar y velar en lo que yo pueda por la vida de cada uno de ustedes, en el sentido de guianza, alimento, consejo y cuidado en cuanto a lo que yo pueda, porque lo que yo no puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Entonces, un pastor al día de hoy no debe de estar o no debe de tomar el ministerio pastoral solo por diezmo y ofrenda, o por dinero o por riqueza. Si esa es su motivación, entonces se convierte en un asalariado. Y el asalariado ve que las ovejas se la va a comer el lobo y el león, y ¿sabe lo que hace? Deja que se la coman, porque él lo que le importa es su salario. Y si no le pagan bien, no le importa que las ovejas se mueran, porque a mí no me están pagando bien. ¿Estamos aquí, hermano? Estoy siendo lo más claro posible, Nunca, en mi caso, nunca decidí pastorear por dinero, ni por diezmo, ni por ofrenda, aunque yo lo necesito. Pero nunca mi motivación fue esa. Y si un día veo que mi motivación es por dinero, hermano, estoy dispuesto a entregar este cargo a otro que lo haga por servicio y que lo haga por agradar al Señor. Lo haría, hermano, lo haría.
porque yo no vine al ministerio por dinero. Yo no vine al ministerio por dinero. No vine por diezmo y ofrenda. Así que una vez lo digo, Mike, y qué malo que la iglesia no está aquí. Ustedes saben que yo no predico, que mis mensajes no están orientados ni a diezmo ni a ofrenda. De hecho, ustedes leen ahí arriba cada vez que se va a colectar la ofrenda. ¿Qué es lo que dice ahí? De seguro que ya se lo grabaron. ¿Qué es lo que dice ahí? Ninguna ofrenda o diezmo puede manipular a Dios. Es un acto de obediencia. Así que si usted lo hace, se va a salvar. Y si no lo hace, como quiera, se va a salvar. Pero se pierde la gran bendición de lo que la Escritura dice que debemos de dar por gracia y que debemos de dar en agradecimiento y gratitud, no al Señor, porque el Señor no recibe dinero, el Señor no recibe ni tu diezmo ni tu ofrenda. Eso lo reciben los hombres aquí en la tierra. Dios no lo recibe. ¿Sabe por qué Dios no lo recibe? Porque Dios no lo necesita. Ahora, los que estamos aquí en la tierra sí lo necesitamos. Y si no se puede hacer la cosa con el dinero, entonces no avanzamos. Si no hay dinero, no se avanza. No se compran cosas, no se adquieren cosas. Así que eso es bueno que lo tengamos una vez más en claro. Todo lo que está aquí no es de Dios. En el sentido de que digamos, esto es de Dios. No. En el sentido de soberanía y de propiedad, el mundo y todo lo que en él habita le pertenece a Dios. Pero esto aquí es de nosotros. Si usted y yo no lo compramos, no tenemos nada aquí. Porque eso no baja del cielo, eso está aquí abajo. Y si usted y yo no nos esforzamos por comprar lo que necesitamos aquí, Dios no lo va a mandar del cielo. Eso, porque del cielo nada más lo que baja ahora mismo es lluvia. Y ni siquiera del cielo baja, eso está ahí mismo en la nube y cae aquí mismo. Santo es el Señor. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ay Dios, me voy a meter en esto porque también hay que hablar de lo que no está bien. Y yo le digo a la iglesia, ustedes tienen que hacer esto, pero también vamos a decirlo, sí, hay pastores bandidos. Pero escuchen bien, hay pastores que tienen el nombre de pastores, nombre, porque un pastor de Dios no hace lo que muchos pastores bajo la sombrilla del ministerio pastoral hacen. No es que el pastor es perfecto, comete muchísimos errores, pero debe de aprender sobre la marcha de esos errores y no seguirlo cometiendo todo el tiempo. Este punto que es tan neurálgico al día de hoy, porque en las redes sociales usted encuentra de todo, incluyendo aquellos que atacan a los pastores solo por el asunto del diezmo y las ofrendas. Lo atacan y lo acribillan. Incluso muchos hermanos, yo no sé aquí, hermana Blanca, usted sí sabe, pero yo no sé aquí quién diezma ni quién no diezma. La hermana Blanca, yo nunca le he preguntado a ella, hermana, ¿y quiénes son los que diezman? ¿Y cuáles son los que no diezman aquí? Ella está ahí. Yo le he preguntado a Blanca alguna vez a usted eso. Blanca, usted tiene un cuaderno donde usted anota todo ahí. Le he pedido yo, Blanca, déjeme ver el cuaderno para yo despejar la duda, ver de quién da y quién no da. No, es que a mí no me interesa eso. Yo no tengo que caerle atrás los bolsillos de nadie. Yo no ando revisando el bolsillo de ninguno de ustedes. A mí no me interesa eso. Sí me interesa ver que ustedes prosperen. Me interesa ver que ustedes progresen. Me gusta cuando yo veo que un hermano se compra un vehículo, o un hermano se compra una casa, o un hermano se casa, o veo que un hermano ayer estaba desbaratado, que ni siquiera con una horqueta se podía quedar parado, y hoy lo veo derecho, hoy lo veo más recompuesto, lo veo que tiene un rostro alegre. Me gusta ver eso en la vida de la iglesia. Me encanta ver eso. Lo que no me gusta ver es a un hermano desbaratado. Eso no me gusta. No me gusta ver a un hermano fracasado, no me gusta. No me gusta ver a un hermano que retrocede cuando debe de adelantar, no me gusta eso.
porque yo lo que quiero es ver a mis hermanos crecer. Y usted dirá, sí, porque algunos piensan de esta manera, sí, porque si el hermano tiene un buen trabajo y gana buen dinero, a ti te va a entrar buen diezmo. Es que a mí no me interesa eso. Porque es que se piensa todo eso. A mí no me interesa eso. Y una vez más, claro que yo necesito el diezmo, claro que yo lo necesito, pero no vivo por eso. ¿Usted se cree que yo me levanto cada domingo en la mañana para que Blanca en la tarde me entregue y yo decir, ay Dios mío, ¿y cuánto será esta semana? Porque la semana pasada había muy poco. Ay Señor, ¿y será que esta semana será igual? ¿Y será que Blanca me va a ofrecer lo mismo esta semana o menos de lo que me ofreció la semana? No, hermano, yo no tengo esa preocupación. ¿Sabe por qué yo no tengo esa preocupación? Porque yo en mi corazón sé que yo no fui que me puse a pastorear. De hecho, yo no quería esto. No fui yo quien me puse a pastorear. Fue el Señor que me puso a mí a pastorear. Usted sabe lo que usted viajar 8 años, que Diego sabe dónde, bueno, ustedes saben dónde, 8 años, 4 y 5 veces a la semana, y usted no ve un solo centavo de diezmo de ofrenda, porque lo que me entregaban se lo echaba de combustible a la guagua, y lo que me sobraba se lo daba a algunos hermanos para comprar pastillos para que comieran, y era semana tras semana, y yo trabajaba, y yo era que solventaba mi casa y todas las demás cosas. Y nunca pensé, ay, pero Señor, mandan que sea un chin de ciclón y que llueva algo en esta iglesia para ver si yo me recompongo. No, Señor. No lo envían entonces. Nunca. Yo nunca he orado para que el Señor, por medio de ustedes, me dé dinero. Nunca. Sí he orado para que Dios bendiga la iglesia, para que Dios bendiga la vida de mis hermanos, pero yo nunca me he preocupado por diezmo y ofrenda. Y de igual manera, como yo le digo a ustedes que Blanca no me enseña, ni yo quiero que me enseñe, ¿sabe por qué yo no voy a ver ese cuaderno? Yo no quiero dañarme mi mente, hermano. Yo tengo mi mente demasiado limpia. Muchas veces, mientras usted menos sabe, es mejor para usted. En este caso, mientras yo menos sé quién no diezma, mejor para mí, porque no me voy a atormentar. Porque usted se imagina que el hermano Saturnino no diezma y que yo sepa que Saturnino no da más que 5 pesos a la semana, 5 centavos es lo que echa en la semana de ofrenda, y que venga Saturnino a hablar, hermano, hay que ofrendar, hay que diezmar, y que yo sepa que él no hace eso. Ojalá. Dígame usted, yo tendría que coger la cabeza, coger mi cabeza y entrarla en lo más oculto de mi pierna para que no me la vean de la vergüenza, a lo que se le llama vergüenza ajena. Pero como ese no es el tema, quise aclarar eso porque es importante que de vez en cuando, y no debería de ser a ustedes nada más, debe de ser a toda la iglesia, que de vez en cuando eso se hable. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar del tema de diezmo y ofrenda. ¿Por qué no me gusta hacerlo? Porque ¿para qué voy a decirle algo que ya ustedes saben? Ya lo saben. Y yo no quiero que me vean a mí como ¿cómo se llama esto que anda con los bueyes atrás? No. Como alguien que anda atrás de bueyes. No quiero que me vean como un arador de bueyes, el buey adelante y yo atrás dándole fuerte al buey para que arrecie con el arado. No, yo no quiero que nadie me vea así, porque en este mundo que estamos viviendo, como dije ahorita, si usted se mete a las redes sociales y usted busca, ¿cómo dice? Es legítimo hoy en día dar el diezmo. Haga esa, yo lo invito a ustedes, yo no tengo problema con eso. Búsquelo para que usted vea la cantidad de personas que están en contra de dar el diezmo. Búsquelo, pero vaya a ver quiénes son. Personas que no van a una iglesia, personas que no se congregan, personas que no saben cómo se maneja una iglesia, personas que no saben nada de eso, pero sin embargo opinan de que no hay que dar diezmo, porque eso era de la ley. Y ya no estamos bajo el viejo pacto. Y aquellos que no les gusta dar, estando dentro de la iglesia, ¿sabe qué dicen? Sí, es verdad, no hay que diezmar. Y vienen a la iglesia. No lo hacen, ¿no? Y son los que muchas veces
sienten el fresquito del aire, el abanico cuando gira, la silla bien arregladita, la iglesia bien bonita, bien adornadita, ¿verdad que sí? Pero no hay que diezmar porque eso es del Antiguo Testamento y no hay que hacerlo. No, hermano, no. ¿Quiere que le diga algo? Y cierro con ese punto hoy. Las mismas necesidades que tenía el pueblo de Israel por la razón que había que diezmar son las mismas necesidades que hay hoy, por esa razón hay que hacerlo. Eso es así. Es igualito, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque la obra del Señor se sustenta sobre una de las 4 ruedas, que es el dinero, hermano. Judas era el tesorero de Jesús. Un carro con 4 ruedas se mueve bien, ¿verdad que sí? Claro. Quítele una vez si va a correr. Coge. Puede estar nuevecito el carro. No coge. Quítele una rueda. Es más, puede estar dañado el motor. Y si tiene las 4 ruedas, Coge. usted lo puede empujar. Coge. Y corre. Aunque sea empujado, pero corre. Habla, papá. Entonces, para finalizar, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es Jesús, no yo. Jesús, no yo. Cuidado. Ahora viene lo bonito. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Sabe quiénes son esas ovejas que Jesús está diciendo que va a buscar? Es usted y soy yo, porque las primeras ovejas que eran del pueblo de Israel ya él las tenía ahí. Y esas ovejas que había que buscar eran usted y yo, que pertenecemos a un solo cuerpo, a un solo pueblo, compuesto por todo pueblo, tribu, nación y lengua, que es el verdadero pueblo de Dios. Amén, amén. Habla, papá. Gloria a Dios. Finalmente, la enseñanza de Pedro nos llama a valorar profundamente la salvación que hemos recibido, ya que los profetas la buscaron diligentemente, los apóstoles la proclamaron fielmente y los ángeles contemplaron con asombro la obra redentora. Eso que los ángeles miran y quisieran participar, muchos creyentes se lo están perdiendo. Sin embargo, muchas veces los creyentes modernos descuidan una salvación tan grande. Debemos estudiar las Escrituras con reverencia por el privilegio de conocer lo que generaciones anteriores solo pudieron contemplar en promesas y figuras. Si Dios cumplió fielmente cada promesa relacionada con la primera venida de Cristo, podemos confiar plenamente en el cumplimiento de todas las demás promesas de su reino. Pablo dice en los Corintios, porque en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. No hay una sola promesa que quede sin haberse cumplido. Una sola no hay, porque en Cristo se cumplen absolutamente todas. En conclusión, la salvación anunciada por los profetas demuestran la unidad perfecta de la revelación bíblica. El Antiguo y Nuevo Testamento cuenta una misma historia, no dos historias o historias separadas, es una sola. La redención realizada por Jesucristo. Los profetas anunciaron la gracia venidera, predijeron los sufrimientos y la gloria del Mesías y sirvieron a generaciones futuras que verían cumplidas sus palabras. Hoy nosotros somos los beneficiarios, usted y yo, los beneficiarios de esa obra consumada. Por tanto, debemos vivir con gratitud, confianza y adoración, reconociendo que el Dios que prometió es también el Dios que cumple todas las promesas. Que Dios le bendiga y lo dejamos hasta ahí. Ese aplauso para el Señor.